Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Temis Schneider Celis Ortiz, actualmente inscrito al programa de Ingeniería de Sistemas. Mi presentación. Durante la presentación hablaré sobre la evolución de las bases de datos, los temas que me llamaron la atención y sobre el porvenir de esas tecnologías en la implementación en la vida cotidiana. Ok, presentación personal. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la Ingeniería de Sistemas. Resido en Lebrija, Santander. Me interesa todo lo relacionado con la tecnología y el ámbito de los sistemas. En cuanto a las TICs, actualmente tengo contacto con ellas, tanto en mis actividades laborales como académicas. He trabajado con diferentes herramientas tecnológicas y sistemas de información. También he tenido la oportunidad de trabajar en el diseño y desarrollo de páginas web y proyectos relacionados con sistemas y controles de acceso. Hablaremos sobre la evolución de la base de datos. En los años 60 comenzó a aparecer los primeros modelos de bases de datos, principalmente los modelos jerárquicos y en red. También empezó a ser más importante el uso de los discos para el tema de almacenamiento y la consulta de las diferentes esquemas o información. Después, en los años 70, aparece Edgar Cook con una propuesta que fue muy interesante. En este caso, hablamos sobre la implementación y creación del modelo relacional. Esta propuesta permitió organizar la información de una manera diferente y dio paso a las bases de datos relacionales. Luego, en los años 80, aparece SQL, en donde evolucionó su nombre. Hasta anteriormente era conocido como SQL y posteriormente se convirtió en un estándar para el trabajo de todas las bases de datos. Durante los años 90 aparecieron las bases de datos orientadas a objetos que buscaban manejar informaciones que eran más complejas. Posteriormente, con la llegada del Internet, las bases de datos fueron adquiriendo todavía más importancia hasta llegar a las tecnologías actuales. Seguidamente aparece la restitución o la instrucción de sistemas como la computación en la nube, donde podemos almacenar información y utilizar diferentes servicios apalancados con sistemas de computación e Internet. Ok, conceptos que llamaron la atención. Elegí 4 conceptos. Computación en la nube. Me pareció interesante como las bases de datos durante el tiempo también habían pasado a trabajar con el esquema de Internet, permitiendo tener información y diferentes servicios disponibles dependiendo no solamente del equipo de cómputo, sino también a través de los trabajos en línea. Terminología SQL. Me pareció curioso conocer el tema del nombre. Anteriormente era conocido como SQL y evolucionó al nombre SQL hasta convertirse en el estándar que hoy se maneja a través de las bases de datos, sistemas de consultas y demás. Bases de datos orientadas a objetos, que me parece interesante la terminología, porque mostró que las bases de datos fueron evolucionando a medida que aparecieron las diferentes necesidades en su infraestructura y las bases de datos permitieron prácticamente manipular sistemas de información más complejas. Y terminología, el modelo relacional, propuesta por Edgar Cook en el año 1970, presentó un cambio importante en la forma de organizar los datos. Esos fueron los 4 conceptos que considero más relevantes en la temática de evolución de las bases de datos estudiadas en esta actividad. Ok, tendencias futuras. En este caso hablamos de la relación entre inteligencia artificial y su implementación a las bases de datos. Una de las posibilidades es que la inteligencia artificial facilite las consultas. Por ejemplo, en lugar que una persona tenga que saber exactamente cómo escribir la consulta en SQL, podría explicar cómo en sus propias palabras, a través de diferentes prompts,
a la IA para interpretar esta solicitud y ayudar a generar la consulta de una forma más ágil, productiva, proyectada y de una forma que genere un esquema más completo, siempre con la orientación de la persona en este caso. Otra aplicabilidad, utilizamos que la inteligencia artificial podría llegar a no solamente a generar las consultas, sino simplemente entrar en el sistema de diseñar la misma base de datos. Eh, con esto, prácticamente lo que hace es optimizar el trabajo en la creación e implementación de las diferentes bases de datos, siempre orientado a través del usuario y el esquema de elaboración dirigido por el mismo usuario. Ok, ejemplo de implementación. Como ejemplo de utilización de una base de datos, escoge el sistema de control de acceso de un conjunto residencial. En este caso, las bases de datos pueden almacenar información de los residentes, visitantes, vehículos y demás registros de ingreso y salida de los mismos. Entonces, cuando se necesite consultar un registro, se podría saber quién ingresó, en qué momento, qué información está registrada en el sistema. De esta manera, la base de datos ayuda a organizar toda esa información y permite llevar un mejor control de acceso del conjunto y la posibilidad de generar reportes automáticos bajo la directriz o solicitud anticipada. Ese proyecto, elegí este esquema porque también he trabajado en proyectos relacionados con sistemas de control de acceso y me pareció una buena manera de relacionar lo aprendido en la asignatura pues con el caso práctico que está implementando el desarrollo del trabajo. Conclusiones. Ok. Una de las principales ideas que deja la temática es que para generar una estructura adecuada en una base de datos, primero es necesario organizar bien la información y entender cómo se relacionan con los diferentes datos. También es importante identificar correctamente las entidades, los atributos y las relaciones, porque esos elementos sirven para el desarrollo posterior de toda la información enmarcada en la misma base de datos. Eh, es importante tener en cuenta y enfatizarnos en la evolución de la base de datos, que esas tecnologías han cambiado de acuerdo a las necesidades del usuario y que actualmente se adaptan al sistema evolutivo del mismo entorno. Y con las tecnologías como la computación en la nube y la inteligencia artificial, se puede seguir generando nuevas formas de consultar, diseñar e interactuar con las mismas bases de datos. Ok, cordial saludo, tutor y compañeros. Muchísimas gracias por la atención prestada.